Muy buenos días. Hoy 22 de agosto arrancamos antes. Hemos ganado un minuto. Y en estas alturas de la vida un minuto tiene lo suyo, cuenta, claro que sí. Buenos días con un minuto de adelanto. Que sea este el mejor día posible hoy más que nunca. En este momento a las 8:59 de la mañana acaba de cambiar el reloj. Entramos en la cruda realidad. En este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar. Entró un intruso. Usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí recibo el saludo de Guillermo Usecha en Puerto Ordaz, de Carlos Cuevas en Pensilvania, de Hugo Bosquean en Játiva, Valencia, España, Henry Moreno en Atlanta, María Fernanda Basarelli con frío en Buenos Aires, Xavier Míguez en Barcelona, España, Juan Bautista González en Caracas, Douglas Isturiz en El Salvador, Manuel Reaz dice: Venezuela, la depresión es muy mala consejera. Simón Alcántara nos manda un abrazo retribuido. José Luis Machado en Ciudad de México le manda un saludo especial a Barbarita. Karina Aguillón se está tomando un cafecito mientras le teje un suéter a su hija, pero no nos dice dónde está tejiendo. Orlando Vera en Orlando. Gino Peña en San Agustín, el barrio de San Agustín en Caracas, un barrio salsero, de allí salió madera. Gustavo Arias desde Buenos Aires, donde vivía Carlos Gardel, el Abasto de Almagro, por eso a él le decían a Gardel el morocho del Abasto. Morocho en ese caló porteño es moreno, de pelo negro. Gerardo Serrao nos saluda desde El Doral. Ani Mimón y Ani nos saludan desde Bogotá. Dicen que estaban viendo la serie Accidente de Leonardo Padrón. Y dicen, excelente, sí. Floralicia Barbarita y yo estuvimos anoche, nos quedamos hasta tarde viendo Accidente. Vimos 3 episodios, son 10. Muy, muy bien urdida, de verdad, y de una producción extraordinaria. Felicito encarecidamente al compadre Padrón. Sonia Osuna en Manresa, Luis Mendoza en Edmonton, Wolfgang Graterol en Puerto La Cruz, Osvaldo Enrique, se le fue la luz, caray. Niroski de Los Ángeles en Montevideo, Lidi Tatiana Rengifo en Margarita, Dan Bento en Winter Garden, María Morales en Maracaibo, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, Patricia Martínez en Bogotá, y nuestra querida Chere Ramos Graterol en Caracas, Rubén Estrada en Wisconsin. Gracias pues a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, y aquí le mando un saludo a toda la gente que se comunica con nosotros a través de las redes sociales desde cualquier lugar del mundo. Además, recuerden, como digo yo, hoy es jueves. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, apoyando en la producción informativa Floralicia, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz jueves para todos. Saludos a la audiencia, a César, a Flor, a Laura, a Jesús y a Carlos. Qué vocecita la de hoy de Mariel Sofía. Bueno, Jesús Carreño está en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 22 de agosto, es el día de Santa María Reina, San Fabricio de Toledo, San Felipe Benicio, San Filiberto de Toledo, San Juan Kemble y San Juan Gual.
en el calendario astrológico de Enrico Mariani. Para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Aries. Y lo interesante es que tendremos una luna y dos soles el día de hoy, porque la luna va a permanecer todo el día menguando en Aries, luna de rapidez, luna de energía, luna de retos, luna de cambios, luna para competir, la luna de Eudomar Santos, porque es la luna para tomar decisiones sobre la marcha, como vaya viniendo vamos viendo. Pero a las 10:55 de la mañana el Sol abandonará Leo para entrar en Virgo. De manera que los que estén esperando, atención con el reloj, a las 10:54 todavía será del signo de Leo. A partir de las 10:55 el recién nacido o la recién nacida será ya Virgo. Así que el día de hoy es interesante, un sol y dos lunas. No, una luna y dos soles. Luna menguante en Aries, sol en Leo, pero a partir de las 10:55 de la mañana, poquito antes de que termine el programa, el sol entrará entonces en Virgo. Así es este jueves 22 de agosto del año 2024. Hoy es el Día Mundial del Folclore. Así se le hace un sentido reconocimiento al arqueólogo británico William John Thoms, quien utilizó por primera vez el término folklore en 1846. Thoms escribía artículos para una columna semanal titulada Folklore en la revista británica The Athenaeum. El neologismo expresaba el saber del pueblo combinando los términos folk y lore, saber. El folclore es la expresión cultural que abarca las tradiciones, creencias, expresiones, leyendas y costumbres populares que son comunes de una cultura, subcultura o grupo social. Es también el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias. La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó un día dedicado a visibilizar a todas las víctimas de violencia por su posición religiosa, así como condenar los atropellos a los que son sometidos de forma indiscriminada. Los Estados miembros reafirmaron su posición ante un mal social que sin razón condena a millones de individuos y donde se llevan a cabo prácticas atroces como persecución, tortura, discriminación y terrorismo extremo. Solo podrá defender su posición ideológica basadas en sus creencias. El programa que te hemos preparado para el día de hoy, 22 de agosto, lo vamos a iniciar en Caracas con Enrique Márquez. Enrique Márquez, quien fuera candidato a la presidencia el 28 de julio y quien, como él mismo confesó, perdió por una gran paliza. Si Maduro perdió por paliza, Enrique Márquez más todavía, pero ha mantenido una posición de una dignidad, de una valentía extraordinaria, defendiendo la legitimidad de los auténticos resultados de lo que realmente votó el venezolano y por lo tanto defendiendo el triunfo de Edmundo González Urrutia. Recién presentó una recusación contra la señora que preside la sala electoral y el Tribunal Supremo de Justicia porque ella no es imparcial en esto. Después vamos a conversar con Rona Rísquez, la autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en Venezuela. Y esto a propósito de la noticia que les leíamos ayer. Las autoridades de Colorado, aquí, han anunciado la creación de un grupo de trabajo para identificar y detener a los miembros del Tren de Aragua, que por lo visto tiene ya meses operando en Denver. Después iremos a Chicago, donde está Pablo Pardo, el corresponsal del Mundo de Madrid, en Washington. Él está cubriendo la Convención Demócrata. Así como hemos tenido las impresiones de varios periodistas, hoy tendremos la de Pablo Pardo. Y vamos a recibir hoy a nuestro querido Oscar de León, quien se prepara para un concierto en el James Knight Center el próximo 14 de septiembre. Oscar, pues el inderrotable, ¿no? El foro de hoy es interesantísimo.
¿Qué influencia actualmente a las personas en su decisión de voto? ¿Por qué voy a votar por este candidato y no por el otro? ¿De qué manera las redes sociales, el Internet, los algoritmos están influyendo en el votante? ¿Qué está motivando al votante en tiempos de descrédito de la democracia como sistema? Todo eso lo vamos a abordar con Otón Solís. Otón Solís ha escrito un artículo muy interesante sobre esto. Él está en San José de Costa Rica, es economista y es profesor de la IE University en España. Y en Londres nos va a acompañar Samuel Burke. Samuel, presentador del podcast Southern Family de CNN, es el reportero de tecnología y redes sociales. Y maneja como pocos, pues, ese universo, de manera tal de que las impresiones de Otón Solís podrán ser cotejadas, ampliadas, corroboradas por Samuel Burke. El foro de verdad promete. Ese es el programa que te hemos preparado para hoy, 22 de agosto. El 22 de agosto de 1791 se inicia la Revolución Haitiana, el primer movimiento revolucionario de Afroamérica. Culminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Dominique y la proclamación del primer imperio de Haití. Fue la famosa rebelión de Toussaint Louverture, el primer libertador. El 22 de agosto de 1864, en Ginebra, la Sociedad de Bienestar firma la primera Convención de Ginebra, con lo que se le da nacimiento a lo que más tarde se llamaría la Cruz Roja Internacional. El 22 de agosto de 1904 nació Deng Xiaoping, revolucionario y político chino, figura importantísima del Partido Comunista Chino. Fue el que inició la transformación de China, el Partido Comunista, luego de la Revolución Cultural de Mao Zedong. Tras esto, él fue el que empezó a conducir a China hacia una economía de mercado y falleció en 1997 a los 92 años. El 22 de agosto de 1922 nació don Armando Escanone, ingeniero y gastrónomo. Su libro Mi cocina a la manera de Caracas, el llamado Libro Rojo de Escanone, sigue siendo fundamental. Es el decálogo de la cocina venezolana. Falleció en 2021 a los 99 años el entrañable Armando Escanone. El 22 de agosto de 1962 se dio un intento fallido de asesinato contra Charles de Gaulle, entonces presidente de Francia. De Gaulle tuvo varios intentos de asesinato, casi todos por la extrema derecha que le reclamaban la independencia de Argelia. Y lo interesante es que en ese atentado que casi logra cobrar la vida del gran de Gaulle, nació la leyenda del Chacal. El Chacal luego se hizo obra literaria, después fue llevado al cine, y cuando Ilich Ramírez Sánchez entra a figurar de manera lamentable, nefasta, en la historia política y de sucesos francesa, la prensa le asocia con el asesino potencial de Gaulle, y por eso es que a Ilich Ramírez Sánchez se le llaman el Chacal. El 22 de agosto de 1973, el Congreso de Chile vota a favor de condenar una resolución para condenar el gobierno de Salvador Allende, determinando la ilegalidad de su gobierno y declarándolo fuera de la ley. Eso fue el 22 de agosto. El 11 de septiembre ya venía el golpe de Estado de Pinochet. El 22 de agosto de 1991, el ejército soviético inicia su retirada de las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, hoy en día independientes. El 22 de agosto del 2010, tras 17 días de búsqueda, se encuentran por fin con vida los 33 mineros atrapados en las minas del yacimiento de San José, en Atacama, Chile. Fue una odisea total que todos vivimos. Y el 22 de agosto del 2021, hace ya 3 años,
El gran Miguel Cabrera entró en el exclusivo club de los 500 jonrones cuando conectó el suyo frente a Steven Matz de los Azulejos, convirtiéndose apenas en el jugador número 28 en la historia de Grandes Ligas en entrar en ese club y el primero con los Tigres de Detroit. El 22 de agosto de 1862 nació el gran Claude Debussy. Allí estamos escuchando el tercer movimiento de una de sus grandes obras fundamentales, El Mar. El tercer movimiento, el diálogo del viento y el mar. Debussy falleció en 1918 a los 56 años. El 22 de agosto de 1912 nació el gran John Lee Hooker, uno de los grandes bluesistas de todos los tiempos. John Lee Hooker, one bourbon, one scotch, one beer. Y el 22 de agosto de 1953, es decir, hoy está cumpliendo 71 años, en la ciudad de Maracaibo nació el llamado Volcán de América, nada menos que Argenis Carrullo. El editorial con César Miguel Rondón. El destacado escritor, novelista y columnista venezolano Alberto Barrera Tisca ha publicado un maravilloso artículo en El País bajo el título Nicolás Maduro, el simulacro permanente. Inicia Alberto su artículo recordando un evento del año 2013 en el Festival de Lectura de Chacao en Caracas, donde compartió con Leonardo Padrón y Rodolfo Izaguirre. Cuenta Alberto que Maduro estaba recién llegado allí y Rodolfo comentó pues que Maduro le traía a la memoria el cuento de la vaca en la copa del árbol. Resumió el cuento de esta manera Rodolfo Izaguirre, y así le cita Alberto. Nadie sabía cómo la vaca había llegado allí. Nadie sabía cómo se mantenía, pero todo el mundo sabía que se iba a caer. Alberto reseña que hubo risas y aplausos. Pero acota, 11 años después, la vaca continúa en el mismo lugar. ¿Por qué? Pues Alberto hace una serie de consideraciones importantes sobre lo que ha sido Nicolás Maduro y sobre lo que pasa a ser el chavismo hoy por hoy. Y entonces nos dice, le leo, el chavismo se ha transformado en una compleja corporación con distintos grupos a los que Maduro ha sabido controlar, administrando y repartiendo los diferentes espacios de mando y riqueza. En el camino han ido quedando por fuera otros liderazgos y otras referencias, incluyendo a la propia familia Chávez, que ya no figura en el mapa político del país. Desde el poder, Nicolás Maduro se reinventó, convirtió su ausencia de carisma en un talento. La falta de una narrativa propia puede también ser una ventaja, dice Barrera. Maduro parece haber aprendido a vivir en modo de simulacro permanente. Dice lo que sea y como sea. Dice y se desdice de cualquier manera y ante cualquier auditorio. Es un Cantinflas con pompa revolucionaria. Un Cantinflas que aspira a ser Gramsci. No necesita una voz propia, no hace falta. Él es la representación o la sucesión interminable de representaciones de lo que requiere la corporación. Puede prometerlo todo, puede ofrecer una negociación de paz y una agresión violenta al mismo tiempo. Puede invocar a Dios y denunciar una guerra satánica en contra de Venezuela. Puede acusar a Elon Musk y a Gabriel Boric de ser compadres y de querer destruirlo. Puede bailar como Karol G, puede tenderle la mano a Trump e insultar al imperialismo. No es un delirante. Solo cumple su tarea, sigue una estrategia. Su misión es confundir para hacer verosímil el absurdo. Y entonces Alberto entra a esta consideración. Dice, todo tiene un límite, incluso la locura política. Y comenta cómo después del 28 de julio ha habido una suerte de ruptura interesante. Sus aliados naturales, léase Lula, Petro y buena parte de la izquierda latinoamericana, han cuestionado el turbio proceso de autoproclamación de Nicolás Maduro.
La negativa de mostrar las actas electorales, así como el descontrol en la producción de excusas y denuncias para justificar sus acciones, ha logrado que el espectáculo fracase, dando paso a la otra versión de Maduro, aquella que tiene un expediente aterrador en los informes de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y entonces Alberto pasa a comentarnos, por ejemplo, la siniestra Operación Tuntún. En Laboratorio de Paz se publica un reportaje titulado Los barrios populares de Venezuela lideran la resistencia democrática. Esto lo firma Jorgis Dahl. Ella es una periodista danesa, independiente, freelance, radicada aquí en América Latina. Y ella nos dice: después de una elección fraudulenta, los pobres salieron a las calles y fueron rápidamente reprimidos por un partido gobernante que desde hace tiempo afirma protegerlos. Y en este artículo está la clave de lo que ha ocurrido. El chavismo perdió su sustento, su razón de ser. Las masas que idolatraron a Chávez y que le permitieron, por las razones que sean, no viene al caso analizarlas en este momento, le permitieron gobernar, no están con ellos, están en su contra. Y de ahí esa represión salvaje, sin mesura alguna, que se ha desatado en contra del pueblo. Ese pueblo que Chávez tanto dijo amar, querer, pues ese es el pueblo que se les ha volteado de manera definitiva. La vaca sigue allí, finaliza Alberto Barrera su artículo, regresando a él, aferrándose ciegamente. Del árbol ya casi no queda nada. En cualquier momento cae la vaca. No lo duden. 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este jueves 22 de agosto. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. A las 9:25 vamos pues con las noticias más importantes del día de hoy. Houston, Estados Unidos, elaboró una lista de 60 funcionarios del gobierno venezolano y sus familiares que podrían ser sancionados en las primeras medidas punitivas tras las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela. La lista propuesta señala a funcionarios del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia y de la Policía de Contrainteligencia Militar que han estado involucrados en el caos político. El Departamento del Tesoro presentó el borrador de la lista de sanciones en los últimos días al Departamento de Estado, según las fuentes, y agregaron que el número de personas a ser sancionadas podría cambiar. Las sanciones impondrían prohibiciones de viaje a los funcionarios y familiares seleccionados y prohibirían a las entidades estadounidenses hacer negocios con ellos. Mediante un mensaje grabado en redes sociales, María Corina Machado envió un mensaje de esperanza a los empleados públicos, a quienes invitó a dejar el miedo a un lado y prepararse para los cambios en Venezuela. Prepárate porque el cambio es inevitable, más pronto de lo que algunos creen. Tú sabes que somos esa mayoría enorme y quieren sembrarte el miedo porque ellos te tienen miedo a ti. Cita textual para María Corina Machado, quien valoró el esfuerzo que han hecho los trabajadores públicos y reiteró que harán respetar la voluntad expresada por los venezolanos y la verdad. Los ciudadanos venezolanos comprendemos perfectamente la angustia que sienten hoy al no poder expresar abiertamente que comparte la convicción de que este régimen ha llegado a su fin. Comprendemos los temores que tienen, pero sé que ustedes también quieren este cambio como yo. Cita textual. María Corina Machado también pidió a los empleados de los entes públicos cuidarse unos a otros. Cito: el régimen trata de sembrar desconfianza y temor entre ustedes, pero tú eres inteligente y sabes reconocer a aquellos que claman un cambio para bien. Necesito que te cuides, que te informes bien de lo que está pasando y nos ayudes a divulgar estos mensajes de fuerza, compañía y fuerza entre toda tu gente. A ustedes los vamos a necesitar para sacar este país adelante. Vamos a poner a valer a Venezuela. Viene una Venezuela luminosa y buena que nos va a abrazar en una sola familia.
Esto es lo que viene y lo haremos juntos. Fin de la cita de María Corina Machado. El ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura venezolana, Iván Gil, dijo ayer que la Plataforma Unitaria Democrática tiene vínculos con la banda criminal transnacional Tren de Aragua en planes para un golpe de Estado. Lo curioso de este personaje, Iván Gil, es que hace 4 meses él aseguró que el Tren de Aragua era una ficción creada por la mediática internacional. Eso lo dijo en Cúcuta frente al canciller colombiano Luis Gilberto Morillo. Pero ahora sí existe el Tren de Aragua, nada menos que para dar un golpe de Estado con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Por favor. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó formalmente la nominación a la vicepresidencia durante su discurso de apertura anoche en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Se presentó como padre, entrenador de fútbol americano, maestro, cazador y vecino, mientras describía cómo Kamala Harris lideraría el país si fuera elegida para convertirse en la 47ª presidenta de Estados Unidos. La tercera noche de la convención también contó con las apariciones del expresidente Bill Clinton, quien hizo un contundente discurso a favor de Harris, y de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien dijo que el vicepresidente está listo para llevarnos a nuevas alturas, la vicepresidenta. Oprah Winfrey enmarcó las elecciones de 2024 como una lucha por la libertad y una oportunidad para elegir la alegría. Hoy a las 10:45 de la noche, la señora Kamala Harris cerrará la convención en Chicago con un discurso muy esperado al aceptar la histórica nominación presidencial del Partido Demócrata. Mientras, en Carolina del Norte, Donald Trump dio su discurso. Habló sobre seguridad nacional. Dijo en tono apocalíptico, con mucho alarmismo, acerca de que Estados Unidos está al borde de la guerra nuclear y o de la Tercera Guerra Mundial. Vamos a devolver el mundo a la paz y sobre todo puedo hacerlo con una llamada telefónica. Si vas a la guerra con otro país que es amigable con nosotros o incluso no amigable con nosotros, no vas a hacer negocios con los Estados Unidos y te vamos a cobrar 100% de aranceles. Cita textual para Donald Trump. Desde el primer día estoy sacando la locura transgénero de nuestras Fuerzas Armadas. Nuestros guerreros deberían centrarse en derrotar a los enemigos de Estados Unidos, no en determinar su género. Es de esperar que para entonces ya sepan sus géneros. Cita textual. Harán trampas como el infierno para ganar las elecciones. Nuestro objetivo principal no es lograr que voten, es asegurarnos de que no hagan trampa porque tenemos todos los votos que necesitamos. Otra cita textual. ¿Viste a Barack Hussein Obama anoche? Le estaba adulando a su presidente y Michelle también. Siempre dicen, por favor, cumpla con la política, no se ponga personal. Sin embargo, estas personas se están volviendo personales durante toda la noche. ¿Aún tengo que ceñirme yo a la política? Y sobre Kamala Harris, dijo que le costaba encontrar un insulto para Kamala Harris. Realmente no encontré ninguno con ella. Israel y el Líbano intercambiaron disparos de cohetes, subrayando los riesgos de un conflicto cada vez mayor en el Medio Oriente, incluso cuando Washington busca resucitar las agitadas conversaciones de alto al fuego en Gaza. Los últimos ataques a través de la frontera entre Israel y el Líbano se produjeron cuando un petrolero con bandera griega fue incendiado en el Mar Rojo como resultado del presunto lanzamiento de cohetes por parte de los hutíes de Yemen. Hezbollah y los hutíes, ambos representantes de Irán, han intensificado sus actividades durante el transcurso de la guerra de Gaza, y los analistas dicen que una tregua en el enclave palestino contribuiría en gran medida a reducir estas tensiones. El conflicto también ha remodelado la política más allá cuando los padres de un rehén estadounidense israelí, retenido por Hamás, se dirigieron a la Convención Nacional Demócrata. Las autoridades rusas de Kursk, escenario de una incursión fronteriza ucraniana, comenzaron a instalar refugios de hormigón en la homónima capital regional y anunciaron iguales planes para la ciudad nuclear de Kurchatov. Según informó en Telegram Alexei Sirmonov, el gobernador interino,
empezó la construcción de los primeros lugares de concentración de población como plazas públicas. También se instalarán esos refugios junto a las principales paradas de autobús de Kursk, ciudad de menos de 500,000 de habitantes. Y Rusia abrió hoy un caso penal contra un reportero de CNN por cruzar ilegalmente la frontera para cubrir la incursión fronteriza ucraniana en la región de Kursk. Y a las 9:34 vamos ahora con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas para conversar con Enrique Márquez. Enrique, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Un placer de nuevo estar en tu espacio, acompañándote, y a todo tu equipo técnico, mi abrazo. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes informar, Enrique, como primera pregunta, de tu gestión reciente ante el Tribunal Supremo de Justicia impugnando a la señora Carisia Beatriz Rodríguez por no estar en condiciones para decidir como juez nada que tenga que ver en materia electoral? Mira, bueno, no he tenido ninguna respuesta. Se supone que cuando un juez, una jueza, es recusada o es solicitada o introducida la solicitud para su recusación, el juicio básicamente se detiene, porque no podría ella, mientras esa solicitud no sea respondida, no pudiera ella realizar ninguna actuación. La recusación tiene ese efecto directo. Sin embargo, debo decirte que no he recibido ninguna notificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia en relación al trámite que es absolutamente obligatorio de la solicitud de recusación que hemos hecho, que básicamente la hemos basado en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto tiene que ver con su vinculación directa con el Partido Socialista Unido de Venezuela, que queda pública y comunicacional, y la segunda tiene que ver con la idoneidad como jueza, es decir, ha demostrado en el ejercicio de su responsabilidad durante esta causa que está llevando el proceso de mala manera. El proceso de un recurso, como ella lo está llevando, el recurso contencioso electoral, no se maneja de esta manera. Lo hemos explicado en el recurso, hemos acudido respetuosamente a la sala para que funcione el mecanismo de la recusación, se incorpore el suplente de la señora magistrada, y con esto la causa pueda seguir. Sin embargo, como te he dicho, y debo decir que no solo es con esta actuación, sino con todas las que he hecho, no he recibido una sola respuesta. No he tenido acceso al expediente, no he podido ver el recurso que introdujo el presidente, no he recibido ningún documento sellado recibido por la sala. Es decir, esta es una sala que está ciega, sorda y muda, ¿no? Enrique, si no te han respondido y no le han dicho nada a la nación, al país, ¿qué está haciendo en este momento la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto preside la misma magistrada Carisia Beatriz Rodríguez? ¿En qué andan ellos? Bueno, mira, yo lo que entiendo, hasta el día de ayer, iban los 15 días que la sala se concedió para realizar el llamado peritaje experto de los materiales consignados por el CNE. De tal manera que si no extendieron ese lapso, el peritaje debería estar concluido. Peritaje que me detengo a explicar que no ha sido visto por nadie. Las imágenes que se han visto en la televisión y en las redes son imágenes confusas, que no muestran exactamente lo que se está haciendo. La sala no ha explicado lo que se está haciendo, si tiene actas, si tiene votos, si tiene cajas, no ha explicado nada. Y peor que eso, no aceptó nuestra solicitud de tener testigos y de tener expertos, que son dos cosas diferentes, porque cada parte en un juicio, cuando se hace una experticia y esa experticia se va a convertir en prueba, cada parte tiene el derecho a designar un testigo experto, y aparte de los testigos políticos electorales que pueda tener para verificar la veracidad
de lo que se está haciendo allí. De tal manera que, concluido el peritaje, yo me imagino que la sala está pisando el acelerador para decidir, lo cual es completamente equivocado en mi opinión. Y lo digo como ciudadano, en el sentido de que si la elección presidencial del 28J no ha servido para apaciguar al país, para brindar una solución al país, una solución política a esta incertidumbre en la que vivimos, la actuación del TCJ, pues al contrario, lo que está es enervando más el ambiente, porque lo está haciendo a trocha y mocha, lo está haciendo a los guancharrasqueados. Es decir, allí no se está respetando, y yo lo digo con absoluta responsabilidad, no se está respetando la ley del Tribunal Supremo de Justicia, no se está respetando la Constitución, no se está respetando el Código Procesal, no se está respetando en lo que se tiene que respetar. ¿Para qué? Para cumplir con lo que establece la Constitución, que todo juicio tiene que tener un proceso, todo juicio tiene que dar el derecho a la defensa, todo juicio debe tener una forma y una realización que pueda estar de acuerdo con no solo con la jurisprudencia, sino con la propia ley que se da el TCJ, que es la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Enrique, a todas estas es, digamos, una especie de irrespeto al Consejo Nacional Electoral, que es un poder autónomo, haber acudido directamente al TSJ. ¿Por qué el señor Amoroso se dejó pasar ese strike? ¿Cuál es tu opinión del señor Amoroso? Mira, él no ha aparecido más. Él como que también cayó en los instrumentos que fueron hackeados, porque sí, está hackeado, está inmóvil el señor Elvis, y el resto de los rectores igual. Hay un documento que circula por allí que a mí me inspira mucho respeto, que es el documento producido por la Cátedra de Derecho Constitucional de nuestra Universidad Central de Venezuela, la cual dictamina esa cátedra con absoluta transparencia y firmeza de que hay una usurpación de poderes del Tribunal Supremo de Justicia sobre el CNE. Y yo pienso lo mismo. Yo pienso que la sala no podía actuar. Es más, hay jurisprudencia, hay sentencias que se han publicado en las redes previas de años anteriores, en la cual la propia sala electoral ha dictaminado que no puede entrar a conocer procesos de totalización o procesos de proclamación, porque entonces estaría incumpliendo con sus funciones. Aquí lo que tenemos es una usurpación de funciones, y el CNE en este caso, y es lo que nosotros estamos argumentando, en el caso que le solicitamos al fiscal general de la República que se abriera contra los rectores, el CNE, en nuestra opinión, y utilizo una palabra que aparece en la Constitución y en la ley, que es muy dura, pero es la palabra que aparece en la tipificación del delito. El CNE está conspirando, los rectores del CNE están conspirando contra la forma política que se ha dado en nuestra República, que está basada en el sufragio. ¿Cómo es posible que el CNE se haya atrevido a proclamar un candidato ganador sin que el pueblo venezolano conozca el desagregado de los resultados en las mesas electorales? Esto es inadmisible, esto es una violación no solo de la ley, de la Constitución, pero también es un delito, porque se entenderá que un delito está allí cuando se incumple la ley, y más aún cuando de forma temeraria se pretende imponer una visión que es contraria a lo establecido en la Constitución. De tal manera que yo creo que ellos han sido cómplices de todo esto. Se han quedado callados cuando no deberían estar callados, deberían estar cumpliendo con sus funciones. Enrique, la pregunta que nos hacemos todos, la pregunta que nos hacen todos es: ¿qué va a pasar? Ya han transcurrido 25 días el día de hoy desde el 28 de julio. Esa misma pregunta te la hago yo a ti. ¿Qué va a pasar? Pero la respuesta, por favor, al regreso de esta breve pausa comercial. 9:43 minutos. En breve regresamos nuestra conversación con Enrique Márquez. Regresamos a nuestra conversación con Enrique Márquez. Enrique, gracias por tu paciencia, por esperarnos.
Y te repito la pregunta que quedó en el aire. La pregunta que nos hacen a cada instante, la pregunta que todos nos hacemos a cada instante. 25 días después del 28 de julio, la represión se incrementa, la opacidad es la marca, ya nos has dicho tus pareceres tanto del TSJ como del CNE. ¿Qué va a pasar, Enrique? Mira, César Miguel, yo no veo bien las cosas. Yo creo que la crisis política se va a profundizar y si la crisis se quedara en lo político, pues pudiéramos decir que puede ser exorcizable y el pueblo no va a sufrir, pero yo creo que la crisis política se extiende a lo económico y lo social. Yeah. Por eso es tan importante perseverar en la construcción de una solución a esta crisis política. Este episodio que estamos viendo es un episodio lamentable en el cual, en mi opinión, se está violentando la Constitución, se está violentando el Estado de Derecho y se está utilizando al CNE y al TSJ para impulsar unas decisiones que lo que nos llevan es más hondo en el abismo. Esto tiene que encontrar un cauce, tiene que encontrar una solución, porque es como una fotografía de una serie de eventos que se han desarrollado durante todos estos años, de los cuales no nos podemos apartar. Es decir, estamos recogiendo lodos de los polvos que hemos sembrado durante tantos años de crisis política aguda entre los factores y partidos políticos en nuestro país. En lo personal, lo que yo quisiera que pasara es que de aquí a los próximos meses, a las próximas semanas, en los próximos días, nosotros pudiéramos tener un reconocimiento pleno a los resultados del 28 de julio. Ahora, eso va a requerir mucho trabajo político, va a requerir mucha presión institucional, que yo creo que hay que mantener. Yo creo que hay que mantener. Por ejemplo, yo anuncio que de presentarse la sentencia del TSJ, como aparentemente va a ocurrir, hay una serie de factores políticos que estamos trabajando en recurrir a la Sala Constitucional para que solicitar una revisión de esa sentencia. Y lo hacemos comprendiendo cuál es la Sala Constitucional que tenemos ahorita, pero que no podemos dejar de hacerlo, porque la presión institucional tiene que continuar. También tiene que continuar la presión social para... Esto puede ser un periodo de muchas tensiones y debe haber una solución política. En lo personal, César Miguel, a pesar de todas las amenazas, toda la persecución, hay quienes no tenemos opción. Y no tenemos opción porque creemos profundamente que con el respeto a la Constitución, con el respeto a las leyes, nuestro país puede salir del foso. Y acompañaremos a todo aquel líder político en nuestro país que piense igual y con el cual podamos hacer llave, podamos hacer equipo para lograr la reconstitución plena, el respeto pleno a nuestra Constitución. Dijiste la palabra amenazas. Hay un par de millares ya de presos, entre ellos muchos jóvenes menores de edad, jóvenes discapacitados. La crueldad con la que está procediendo la Operación Tuntún es realmente miserable. Y hay no solo gente del común, anónimos, sino también prominentes dirigentes políticos, colegas tuyos, Superlano, Alviares, Williams Dávila. Cuando dices amenazas, ¿te han amenazado directamente, Enrique? ¿Temes por tu integridad física? Pues claro que sí, porque es importante que se sepa que aquí en Venezuela todos estamos bajo amenaza. No hay nadie que esté libre de eso. Y por eso es que en lo personal no me puedo escudar en ellas para no hacer lo que tengo que hacer. Porque efectivamente todos somos objeto de presiones por parte del gobierno. Y yo realmente, te confieso, estoy muy indignado de ver cómo la represión se ha llevado a la cárcel a muchachos tan jóvenes, acusados, por amor de Dios, de terrorismo, acusados de crímenes y metidos en una cárcel común como en Tocorón o El Rodeo. Por amor de Dios, yo percibo que esto es un límite que se debe
se debe frenar esto. Y por eso es que sí creo que nuestra unión política, nuestra unidad, debe dar no solamente para defender un triunfo, para defender los votos, sino para defender a un pueblo que cada vez está sufriendo más. Esta represión tiene a miles de familias con un problema terrible encima, y hay extorsión aparte de la represión. Hay mucha gente que está denunciando que toman presos a sus muchachos, se los llevan a un comando de la policía y allí los llaman y le dicen: si no me traes tantos miles de dólares, no te lo doy. Y la familia tiene que vender vehículos, tiene que vender de todo para ir a pagar los dólares para sacar a su muchacho. Esto es terrible, y yo sí creo que debe hacerse un llamado público y a todos los países para que entiendan que esto no se trata de un tema de represión incluso frente a las manifestaciones, sino es una represión selectiva. Están yendo a buscar a la casa a muchachos que fueron testigos de mesa, a muchachos que han estado haciendo política. Hace poco se llevaron a una colega tuya, César Miguel, en La Guaira. Sí. A la licenciada Ana, se la llevaron porque no pudieron encontrar a sus padres, que son dirigentes políticos. Sí. Y a tu colega se la llevan presa y no sabemos a dónde está. Y estamos exigiendo que nos digan dónde está y que la liberen. Porque por el ejercicio del periodismo, imagínate tú lo que significa que empiezan a perseguir a la gente. Sí. Esto es sumamente grave. Es el lado más grave de lo que está ocurriendo, porque entonces, con el miedo intentan frenar a la sociedad para que no se resista a lo que se intenta imponer. Y esto, por supuesto, que nos tiene que dar a los dirigentes políticos, a los que pretendemos ser dirigentes políticos, una mayor responsabilidad en el liderazgo, porque se trata entonces de abrir brecha, a pesar del miedo, sí, porque todos tenemos un poco de miedo, y de la amenazas directas y del vehículo del SEBIN parado en la esquina, y de la llamada telefónica y de las advertencias de buenos amigos que lo llaman a uno y le dicen: mira, Enrique, cuídate, eres un objetivo. Sí. Y uno dice: bueno, ¿y qué hago? Me quedo callado. Y yo digo: bueno, sigo dentro de la institucionalidad buscando una solución, porque no es fácil tampoco para quienes hoy están en las instituciones del país que puedan continuar como si nada frente a lo que está ocurriendo. Hay gente que está allí que lo tiene que estar pensando: yo voy a seguir acompañando al gobierno a pesar de que se caigan las caretas, a pesar de que entonces se me va a pedir acompañar decisiones que son muy difíciles. Los señores fiscales que están acusando a los muchachos de terrorismo lo están haciendo a convencimiento, también tienen presión, también son reprimidos por el gobierno. Yo creo que aquí hay una cadena de presiones y de represión que arranca por los empleados públicos, por las mismas instituciones, y que termina en la parte más débil del pueblo. Para concluir, Enrique, hay un detalle que pesa lo suyo. Y para bien o para mal, el señor Nicolás Maduro ha sido visto dando órdenes directas, él, de represión a contingentes de la Guardia Nacional. Se le ha visto dando órdenes directas de represión en radio, en televisión, y ha hecho amenazas que después tratan de borrarlas de las redes sociales, pero es muy difícil ahora borrar nada en internet y en redes sociales. Pareciera que esto se fue ya de sus cabales, pareciera que estamos ante una persona que no tiene norte en este momento. A mí me gustaría oír tu reflexión al respecto. Si puedes mandarle un mensaje, te lo agradecería también. Mira, sí, hace poco yo me sorprendí, te lo confieso, porque escuché a Maduro como jactándose de que ya tenía presos 2.400 comanditos, que él decía. Y yo, bueno, ¿cómo se puede jactar de esto, Dios mío? ¿Cómo puede sentirse orgulloso de que para poder sostener su gobierno o para poder solucionar una crisis política tenga que ir contra el pueblo? Esto no tiene sentido. Y yo sí creo que esa violación de los límites de la razón tiene consecuencias. Y tiene consecuencias incluso en la gente, en cómo la gente lo percibe. Yo me atrevo a decir, y esto lo digo con preocupación, que Maduro es la persona más odiada en América Latina, más odiada por los pueblos de América Latina, no solo
por el pueblo venezolano, porque los venezolanos están cruzándose día a día con los argentinos, con los chilenos, con los uruguayos, con los colombianos, y hemos hecho comunidades en todos esos países. Y ahí se están dando cuenta de la calidad humana del venezolano en términos generales, y sufren lo que sufrimos nosotros. Entonces, ese crecimiento de un rechazo al presidente Maduro, a él lo tiene que preocupar, porque a mí me preocuparía mucho si estuviera siendo tan odiado. Y yo creo que tiene que frenar. Si yo le pudiera dar un mensaje a él, yo le dijera: caramba, presidente, frene o escuche. Yo se lo decía cuando me lo encontré en el Tribunal Supremo de Justicia. Yo le decía: mira, el pueblo está muy inquieto, escúchelo, tiene que escuchar, porque yo creo que no está escuchando lo que está ocurriendo realmente. Creo que está metido en una burbuja, en una esfera, yo no sé si de cristal o de hierro, no tengo idea, pero sí sé que no está viendo lo que está ocurriendo, y creo que está subestimando lo que un pueblo puede lograr cuando se une, cuando el sufrimiento es el que nos une, cuando el desasosiego es el que nos une. Y efectivamente creo que nosotros tenemos que buscar la unidad del pueblo para poder resistir lo que yo he llamado una arremetida totalitaria, como nunca antes se ha visto en nuestro país. Yo te confieso, César Miguel, nunca pensé en llegar a vivir esto que estamos viviendo en Venezuela. Dios. Lo confieso, yo tengo 42 años en política, he cometido errores, como todos los políticos en Venezuela, los he aceptado, otros me los han echado en cara, pero yo nunca pensé que en Venezuela llegábamos a vivir esto que estamos viviendo actualmente. Enrique, te agradezco mucho, inmensamente, tu comparecencia, tus palabras en el día de hoy. Muchas gracias a ti, hasta luego. Gracias a Enrique Márquez y un fuerte abrazo, Enrique. 9:58 de la mañana. Vamos a otro asunto. Las autoridades del estado de Colorado, junto con las federales, anunciaron esta semana la creación de un grupo de trabajo que busca identificar y detener a miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, que opera desde hace meses en el área metropolitana de Denver. ¿Qué es esto? Pues nadie tiene más autoridad para hablar del Tren de Aragua que la periodista Rona Rísquez, la autora ya de ese libro fundamental que es El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Rona, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Hola César Miguel, muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer conversar contigo, como siempre. Gracias, Rona, lo mismo digo. ¿Qué está ocurriendo en Denver con el Tren de Aragua? Que hay un tipo de declaración oficial como esta. Bueno, a mí es bastante sorprendente porque hemos visto los movimientos de supuestos miembros de esta organización en Estados Unidos, en diversas ciudades de Estados Unidos. Hemos visto también la decisión del gobierno estadounidense, bueno, no del gobierno exactamente, sino del Estado, de declarar al grupo como un grupo criminal transnacional, ¿no? Lo cual es un calificativo bastante fuerte e importante dentro de estas escalas de grupos peligrosos y a los cuales perseguir, ¿no? Entonces yo diría que esta decisión de las autoridades del estado de Colorado entra dentro de la misma línea, o sea, es un poco confirmar que pues, el grupo está operando allá. Ojo, todavía, y yo insisto mucho en eso, no hay elementos claros, o por lo menos que se conozcan, donde se diga, mira, se desmanteló una estructura de 10 hombres, de 5 hombres que operaban desde el Tren de Aragua, no sé qué. Eso no se ha dicho. O sea, sí hay casos individuales, por decirlo de alguna manera, en donde se han visto involucrados miembros de la organización o personas que las autoridades han identificado como miembros de la organización y que han cometido delitos en Estados Unidos. Entonces, sin embargo, bueno, yo me imagino que todo esto obedece más a medidas de prevención, a medidas de precaución, de evitar que el grupo efectivamente se establezca, sobre todo después de lo que estamos viendo en Ciudad de México, que es bastante alarmante, donde hace creo que 2 semanas, o sea, recientemente, fueron localizados los cadáveres de 2 jóvenes venezolanas que supuestamente eran explotadas sexualmente o eran víctimas de trata
por parte de esta organización criminal y pues esa investigación está en este momento en desarrollo en México. Eso ocurrió en Ciudad de México. Se habla de que además están reclutando reclutando no es la palabra, perdón, están sometiendo o captando a mujeres migrantes venezolanas que están en los campamentos en México esperando para poder cruzar o seguir en su ruta hacia Estados Unidos. Entonces, es una situación bastante delicada. Yo creo que eso ha hecho que las autoridades de Estados Unidos pues, suban las alertas con respecto a la presencia de este grupo en este país. ¿Cómo se sabe cuando un delito es hecho por alguien del Tren de Aragua? ¿Hay un sello que dicen, hay un anuncio o es mera deducción, mera especulación? Ese es un tema también que es interesante, César Miguel. O sea, yo creo que hay un poco de las dos cosas. O sea, cuando vemos, por ejemplo, el caso de las chicas de México, hay como un patrón allí o una similitud con lo que ha sido el modus operandi de esta organización con respecto al delito de trata. Entonces, pudiera pensar efectivamente que pueden estar detrás de ese caso. Sin embargo, no siempre es así. Y una de las cosas, incluso me llamó la atención mucho, porque una noticia que leí, no recuerdo en este momento en qué medio, sobre esta situación de Denver, hablaban de que luego de una manifestación de no sé cuántos venezolanos en un estacionamiento, en qué sé yo, en un local, y la manifestación era el día de la manifestación política, o sea, era una manifestación por motivos políticos que nada tiene que ver con el Tren de Aragua, ¿no? Entonces yo creo que hay una situación que es complicada allí y que hay que también separar porque lamentablemente se ha utilizado esto también para criminalizar a la migración venezolana. Y yo insisto mucho en que es algo que son cosas diferentes. Efectivamente hay un grupo criminal, efectivamente hay unas personas que cometen delitos, pero los migrantes no son criminales. Yendo a ese mismo punto, un tanto vaporoso, gaseoso de lo que es y no es el Tren de Aragua, ya para concluir, me gustaría tu opinión si puedes, porque el canciller Iván Gil había dicho hace 4 meses que el Tren de Aragua era una ficción creada por la mediática internacional. Eso lo dijo frente al canciller Murillo de Colombia en Cúcuta. Y ahora resulta, ha dicho ayer, que el Tren de Aragua tiene planes junto con la Plataforma Unitaria Democrática para dar un golpe de Estado. ¿Es el mismo Tren de Aragua? Mira, esa es una pregunta que yo creo que la tendría que responder el mismo gobierno, porque justamente después de que se da la toma de la prisión de Tocorón en septiembre de 2023, pues el gobierno se ha empeñado en afirmar que la estructura ha sido desmantelada. Efectivamente fue golpeada, no tiene una base de operaciones. En este momento incluso no se sabe dónde están los líderes de la organización. Detuvieron a uno en Colombia hace aproximadamente un mes, pero el resto, al más buscado, pues que es el jefe, el Niño Guerrero, no se sabe cuál es su paradero en este momento. Entonces, en realidad es bastante difícil afirmar, digo yo, pues sí, el gobierno o sea, me imagino que estará haciendo algunas investigaciones o seguimientos sobre esto, pero es bastante difícil hacer estas afirmaciones porque no se sabe ni siquiera dónde están y porque además, pues si supuestamente ha sido desmantelado, pues hay como algo ahí un poco confuso. Sí, contradictorio, ¿no? Sí, exactamente. Rosna, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Gracias a ti por la invitación, César. Rosna Rísquez, destacadísima periodista, muy, muy admirada y aplaudida, es la autora del libro altamente recomendable, editado por Dagmar Ediciones, El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. 10:04, una pausa, y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy sobre qué influencia, qué hace que alguien vote por alguien y no vote por otra persona. Esto es En Conexión. Leo lo siguiente. Hoy la democracia en el mundo se ve amenazada, no por las dudas derivadas de su inherente lentitud o sus principios de igualdad política, sino por la baja calidad de la mayoría de los dirigentes escogidos por medio del voto. Las decisiones sobre cómo votar están matizadas, desde aún antes de la actual era de posverdad y fake news, por desinformación. Se elige principalmente bajo la influencia del expoleo de resentimientos, de mentiras sobre los oponentes y el pasado, de afinidades focalizadas en estrechos pasadizos ideológico-culturales, de transacciones clientelistas, de inercia o a partir de criterios psicológicos. Me cae bien, tiene carisma, es humilde, me sonrió, etcétera, etcétera, nada de lo cual está relacionado con las aspiraciones sustantivas de la mayoría de las personas. Esto lo ha escrito Otón Solís, economista, político, profesor en la University
en España. Él está en San José de Costa Rica y nos va a acompañar en la mañana de hoy. Otón, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. ¿Se nos ha caído? Oye, Sí. ¿me Ah, escucha, don Miguel Ángel? sí. Bueno, Miguel Ángel Sí. era el de la Capilla Sistina. Yo soy solo César Miguel. Don César, perdón, Sí, don César. no se preocupe. Algo pasa con la cámara que no puedo conectarla, pero vamos a ver qué es. Muy bien. Y Sí, muchas gracias. Un saludo a usted y a don Samuel. sí, don Samuel está en la ciudad de Londres. Nuestro muy apreciado Samuel Burke, experto en temas de tecnología y redes sociales, presentador del podcast Suddenly Family de CNN. Samuel, un gusto tenerte de nuevo en el programa. Qué bueno verte, buenos días. Gracias. A ver, vamos a comenzar con la tesis del doctor Otón Solís. La gente vota hoy por hoy dependiendo de qué, de un algoritmo, de la manipulación en redes sociales, en la internet. Pregunto. Bueno, por mi parte, yo veo, entiendo, yo sé que las redes sociales tienen mucho que ver y es una de de las razones por las cuales Donald Trump se hizo presidente hace más de 4 años ya, Ujú. porque él entendía muy bien el uso de Twitter y muchos gringos, si me permites usar esa palabra, siendo gringo yo, Ajá. muchos gringos me decían, es el primer presidente en usar Twitter y las redes sociales. Y decía, por favor, me acuerdo muy bien de Hugo Chávez, cómo manejaba tan bien las redes sociales por su poder, por sus usos personales, para llegar al poder, para mantener el poder. Entonces creo que es ahí donde tenemos que pensar en esa presencia, tal como la televisión, radio, esa presencia en nuestras vidas de las redes sociales es tan importante para estos candidatos porque estar presente en la mente de alguien es precisamente lo que necesita un político. Ya. Por eso importan tanto las redes aquí. Me gustaría oír su opinión, Otón, por favor, el doctor Solís. Sí, yo creo que las herramientas de comunicación, las redes sociales, han facilitado una comunicación unilateral donde no hay ni la interacción directa que había en el pasado, cuando los números de votantes eran pequeños y las reuniones eran en salones y grupos, donde predominaba el encuentro ciudadano con los políticos y podían hacer preguntas, y además en ese enfrentamiento cara a cara había que ser realmente descarado para mentir o decir cosas imprecisas. Por otra parte, la otra herramienta que existía era la televisión y la prensa tradicional, donde había una contraparte haciendo preguntas. Ujú. Las redes sociales y las herramientas que hoy día existen le permiten al político unilateralmente comunicarse sin tener una contrarrespuesta. Y eso le ha facilitado, basados en encuestas, decir las cosas que la gente quiere oír, pero las cosas superficiales. No se tocan los temas. Mire, si el candidato considera que el déficit fiscal es importante, ¿y cómo arreglarlo? Reduciendo el gasto, ¿y dónde? ¿Con más impuestos y cuáles? Si considera que la educación es importante o no. Y cómo financiar un incremento en la calidad de la educación, de dónde se recorta o cómo se hace. La política internacional, ¿cuál va a ser la actitud ante los conflictos que existen en el mundo? Los candidatos nada más se montan en el enojo de la gente que hoy día está mejor enterada de cómo ciertos sectores sociales viven muy bien, tiene resentimientos, tiene angustias económicas, sociales, y los candidatos se especializan en tratar de convertirse en voceros de esos enojos, de esos resentimientos y nada más. Y una vez en gobierno, si las cosas no salen bien, dicen que es la prensa, o que es la burocracia, o que es la oposición, y más bien construyen sobre esa base una fórmula para mantener su popularidad, porque al echarle la culpa a los otros, ellos son los salvadores. Y lo que le interesa a la gente, que es los asuntos sustantivos y la ética de los gobernantes, dejó de ser tema. Aquí en Costa Rica tenemos un presidente que lo que menos le importa es el programa de gobierno. Nadie lo conoce. Lo que le interesa es atizar esos resentimientos y esos enojos y unilateralmente comunicar con esas herramientas. O sea, mucha comunicación,
pero unilateral e impide el diálogo sustantivo sobre los asuntos que sí afectan el futuro de la sociedad. De manera tal, si le entiendo bien, tenemos unos dirigentes políticos que elegimos, pero que a la hora de la verdad no tuvieron nunca un compromiso real con nosotros y se lavaron las manos como Pilatos. ¿Es así? Absolutamente. Y no fueron obligados a decir qué querían hacer, cuál es su pensamiento sobre cómo resolver los problemas y cuáles son los problemas que son relevantes. Porque sus campañas se basan en inventar problemas o en montarse en problemas que existen y resentimientos de la gente para obtener ese apoyo. ¿Y qué es lo relevante para la gente? Los programas, lo sustantivo. Y eso dejó de ser tema en las campañas y aún en los gobiernos. Samuel, me interesaría oír tu opinión al respecto de esto que nos plantea el doctor Solís, por favor. Samuel Burke, en Londres. Bueno, hay un aspecto que me llama la atención mucho y creo que es muy parecido a esta imagen en las redes sociales. Es la imagen que estamos viendo en estos días de la convención, en esta semana de los demócratas y hace poco de los republicanos. ¿Cuál es la razón? ¿Están celebrando, no están escogiendo ninguna plataforma, ningún candidato? Ya escogieron. Entonces, ¿para qué sirve? Y tanto como esa presencia en las redes sociales, uno de los propósitos de las convenciones es un tipo de presión, una presión de un amigo a otro amigo. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, que veo que muchas personas están apoyando a tal o cual persona, por eso casi siempre al terminar las convenciones, en las encuestas sube un 2 o 3% ese candidato. Primero el republicano esta vez y segundo ya Kamala Harris. Esa presión es súper importante. Quiere decir que, bueno, veo que mis amigos, mis compañeros están hablando, están celebrando, están compartiendo en las redes sociales imágenes y videos de lo que está pasando en la convención. Y la gran mayoría de personas en Estados Unidos ya han decidido a quién van a votar. Entonces están tratando de capturar un 2-3% y son esas imágenes en las redes sociales que sacamos de la televisión que dicen, ok, quiero estar con la mayoría. Existe este gran fenómeno en la votación de que voy a votar porque quiero estar con los ganadores. Es un aspecto muy, muy fuerte en la política y por eso están manipulando lo que vemos en la tele y en las redes sociales para que exista esa presión para que estés conmigo, con los ganadores. Sí. Hablaba Samuel Burke en Londres. Según esto, entonces le pregunto al doctor Otón Solís en San José. ¿Esta situación no tiene remedio? ¿Vamos a seguir sometidos a una suerte de azar eligiendo líderes equivocados? Yo creo que tiene remedio. La tecnología está ahí para ser utilizada y nada hacemos con tenerle miedo o decir que es peligrosa, porque la tecnología está ahí. Y es una lástima desperdiciarla. El mundo debería permitir usar la ciencia de datos para indagar qué es la persona que aspira al poder. Y una persona que aspire al poder debe permitir que los algoritmos de la ciencia de datos indaguen y le digan al país todo lo que han sido, desde la escuela primaria, las cámaras de televisión de cómo manejan, los reportes tributarios, las investigaciones y lo que haya escrito, para que el engaño y ese montaje sobre resentimientos no sea permitido y la gente conozca esa persona que aspira al poder, qué es lo que es en realidad. Y en lugar de que sea la comunicación, la perfección de la comunicación y las promesas de futuro, lo que sea la información del votante sea lo que la persona ha sido. Porque una persona es lo que ha sido, no lo que dice que va a ser cuando aspira a complacer esos enojos. Claro. Y hoy existe la herramienta para que la gente conozca exactamente qué es una persona, qué es, cuáles son sus valores éticos, qué es lo que ha creído,
Hoy habla de reducir impuestos porque es popular, pero en el pasado habló de la disciplina fiscal y necesidad de tener impuestos elevados a quien sea, el grupo que escoja. Y en todos los campos podemos conocer realmente quién es la persona, y el candidato que no quiera permitir que los algoritmos averigüen qué es toda su vida, pues es porque algo tiene que esconder. Pero yo creo que la tecnología puede derrotar, la misma tecnología que permite esta comunicación unilateral tan peligrosa, puede ser la que resuelva el problema de la ignorancia del votante sobre las personas que aspiran al poder. Samuel, tú que eres experto precisamente en esa tecnología de la que habla el doctor Solís, ¿qué opinas? Bueno, desde un punto técnico estoy totalmente de acuerdo que la tecnología puede hacer eso para decir, esto es lo que Trump dice y esto es lo que Trump ha hecho. Esto es lo que Kamala Harris dice y esto es lo que ha hecho. Pero la gente no vota necesariamente por políticas. La gente vota por personas. Y muchas veces es porque me cae mejor tal o cual persona. Entonces, esa tecnología tiene sus límites. Y vuelvo a todo lo que vemos en las redes sociales, en las convenciones, ese sentimiento, no hay palabra para esa conexión que existe entre el político y el votante. Y creo que es ahí donde tenemos los límites de esta tecnología tan maravillosa que tenemos. Sí, nuestra productora Floralicia Anzola quiere incorporarse a la conversación. Hola a ambos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer que puedan ser tan atractivas las ideas o más atractivas que las personas a través de la tecnología? ¿A quién preguntas? Le pregunto a Otto o a los dos en realidad. A ver quién responde primero. Otón. Bueno, Samuel. Dale, Samuel. Adelante, Samuel. Bueno, es que, por ejemplo, la campaña de Donald Trump ha tenido tanto éxito porque siempre están haciendo una prueba A y una prueba B con sus mensajes y muchas veces una prueba C, D, E, F con la misma idea. Están hablando de los inmigrantes muchas veces, de los mexicanos o de los venezolanos tal vez, y publican algo en Facebook y están probando esa idea una y otra vez para que sepan cómo se ve más bonita, digamos, esa idea. Y por eso digo que hay límites de esa tecnología porque los políticos están usando esta misma tecnología para probar estas ideas otra vez para que nosotros digamos, wow, qué interesante idea, pero tal vez es una idea que solamente me llega a mí porque soy gringo, pero le llega otro mensaje a César Miguel porque es venezolano. Muchas veces tienen la misma idea con anuncios distintos dependiendo de dónde eres en Facebook. Sí, el tiempo lamentablemente se nos vino encima, pero Otón, le voy a dar a usted la palabra ya para concluir. Gracias. Por favor, adelante. Las elecciones a futuro, utilizando las herramientas tecnológicas, deben ser sobre los temas. Las autoridades electorales de cada país deberían someter los temas, las posiciones, las éticas, y que la gente vote por qué es lo que quiere. Y forzar a la gente al tema de las ideas, al tema de la ética que busca en los gobernantes, al tema de las propuestas y los programas, haciendo que voten por eso. Y perfilando entonces el candidato o candidata preferida de acuerdo a esas escogencia de ideas, a esa escogencia de éticas de candidatos. O sea, se trata de una revolución utilizando la tecnología que facilita todo esto. Pero creo que hay formas de inducir o forzar al electorado a centrarse en el tema de las ideas y a los candidatos como contrapartida a tener que situarse en los diferentes espacios que las ideas permiten. Ya, les agradezco inmensamente a los dos por habernos acompañado en la mañana de hoy. El doctor Otón Solís, economista, máster en economía de la Universidad de Manchester y exministro de Planificación y Política Económica en Costa Rica. Muchísimas gracias, doctor Solís, por habernos acompañado. Un privilegio estar con ustedes. Y en la ciudad de Londres, el amigo Samuel Burke, experto en temas de tecnología y presentador del podcast Suddenly Family de CNN. Muchísimas gracias, Samuel.
Que tenga un buen día. Gracias. El reloj nos dice que ya son las 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa. Y al regreso vamos a Chicago, precisamente para ocuparnos de la Convención Demócrata. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 107.1 FM. Son las 10:24 de la mañana. Toma nota de este número, por favor. 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Ese es el teléfono aquí en Estados Unidos de María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. Ella es una abogada venezolana con 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos y está licenciada para ocuparse de los temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. 305-468-0044. Si estás en Caracas y quieres consultar, el teléfono es el 58-212-771-3040. Repito, 58-212-771-3040. En la red X ella es @abogada_Burgos y en el Instagram María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. El teléfono aquí en Estados Unidos, 305-468-0044. Vamos ahora a la ciudad de Chicago, donde está el amigo Pablo Pardo, el corresponsal del Mundo de Madrid en la ciudad de Washington. Pablo, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por el madrugonazo, habida cuenta que tu hora está retrasada con relación a nosotros aquí en el este. No hay problema. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué nos puedes contar de la tercera jornada de la convención que se dio en el día de ayer? Bueno, el tercer día, que fue ayer, la idea era un poco la idea de libertad, que se centraba sobre todo en el colectivo LGTBQ y en la defensa del aborto. Y luego la gran estrella pues fue evidentemente Tim Walz, el candidato a vicepresidente, aunque yo diría que la verdadera persona que encandiló a los asistentes y se los metió completamente en el bolsillo fue Oprah Winfrey. La presentadora de televisión verdaderamente puso, como dirían a los toros en España, puso la plaza boca abajo. Fue verdaderamente espectacular cómo consiguió encandilar a una multitud, que yo creo que deben de ser más de 25.000, 30.000 personas, una multitud que ya está entusiasmada, está muy entusiasmada, sobre todo desde las intervenciones de Barack y Michelle Obama anteayer, y está completamente volcada. Es un grado de entusiasmo como yo no había visto otros demócratas literalmente desde hace 16 años, desde la primera campaña de Barack Obama. ¿Y qué dijo la señora Winfrey que fuese así tan impactante, Pablo? Bueno, yo creo que tampoco dijo nada espectacular, o sea, simplemente hay que salir y votar y estas cosas, pero en muchas ocasiones lo que juega un papel más importante en los discursos, como tú que te dedicas a la comunicación audiovisual, ¿sabes? Es el cómo se dice, más que el qué se dice. Por ejemplo, Bill Clinton dio un buen discurso, pero Bill Clinton tiene 78 años y se le nota el peso de la edad, sobre todo la voz, se le nota una voz extremadamente frágil. Oprah, sin embargo, estuvo espectacular y además hay que tener en cuenta que, claro, esta es Chicago, que es también su ciudad, entonces digamos que estaba jugando en casa. Pete Buttigieg, también el secretario de Transportes, de un discurso que encandiló mucho a la... En general la gente está muy emocionada y esto se ve por una cosa muy simple, es decir, la convención, la parte, digamos, dura, la parte de los discursos, etcétera, de la convención, está durando unas 5 horas. Y el United Center, donde se celebra, está lleno cuando la convención de verdad empieza a las 6 de la tarde y sigue lleno hasta las 11 o las 11:30 de la noche en que acaba el último orador. Es decir, no se mueve nadie de allí. Y esto sí que es un signo de entusiasmo muy marcado. Muy bien. Estas convenciones son un tanto onanistas, ¿no? Nos halagamos unos a otros, nos sobamos
y qué maravillosos somos. Pero más allá, el impacto que estas convenciones puedan tener en eso que llamamos el país nacional. Esta convención logrará traspasar, ¿de qué impacto puede tener en el verdadero americano, el estadounidense promedio? Eso es algo que lo sabremos en unos días cuando salgan las encuestas. Eso deberíamos tener otra conversación acerca de si las encuestas son verdaderamente fiables o no. Pero vamos, normalmente las convenciones, hoy en día, ya desde hace décadas, las convenciones se conciben para la televisión. Sí. Y para proyectar una imagen de unidad y para proyectar los mensajes. Entonces, para eso es como un comercial gigantesco. Y normalmente suele haber lo que se llama el election bump, un poco como el rebote o el bote de después de la convención, perdón, el convention bump, que sin embargo está siendo cada vez menor. Yo creo que en la campaña de 2020 Joe Biden, que ganó, no tuvo convention bump, pero normalmente suelen ser 2-3 puntos en estos últimos años, es muy poco. Lo que pasa es que las campañas también cada vez son más ajustadas. Este es un país, como ya sabemos, muy dividido, con lo cual eso puede tener un impacto importante. Ahora bien, resulta extremadamente imposible saberlo. Y ahora todavía es más difícil con la fragmentación de los medios. Te doy un ejemplo. En esta convención hay 15.000 periodistas acreditados según la web Semaphore, pero también hay 200 influencers de redes sociales que en general tienen más acceso a los delegados o a la convención que los periodistas. Mira. Cada día, cada uno de los 5 días habla desde el estrado, habla un influencer diferente. Algunos de ellos tienen 10 millones de seguidores en TikTok, por ejemplo. Es decir, esto también pone de manifiesto cómo los medios tradicionales han perdido mucha capacidad de movilización y por eso también resulta muy difícil medir así en tiempo real el resultado de la convención. Claro, si me preguntas, yo estoy en una convención con 25.000 fervientes demócratas que adora a Kamala Harris. Yo te diría, Kamala Harris va a sacar el 99,9% de los votos. Evidentemente, ese no es el caso. Claro. ¿Qué se espera para hoy, Pablo? Bueno, hoy la gran estrella es Kamala. Kamala Harris tiene que presentarse, tiene que aceptar la nominación y supuestamente yo creo que venderá un poco las ideas que se han estado confirmando a lo largo de la convención. Es decir, por un lado, que yo creo que esto es psicológicamente muy importante, la idea de joy, la idea de alegría, frente a una campaña de Biden que era más o menos triste, pues en 2016 una campaña de Hillary que era muy seria, y la campaña de Trump, que es una campaña que está en permanente enfado por todo tipo de desprecios reales o imaginados. La campaña de Harris está vendiendo mucho la idea de joy, ¿no? de la alegría. Y yo creo que esto es un factor que es muy importante y que va a ser crítico. Y al margen de esto, yo creo que Harris no va a dar políticas precisas, no va a dar políticas concretas, porque su campaña se basa en no dar políticas concretas, sino simplemente en animar, en tratar de ofrecer una imagen un poco de esperanza, un poco parecida a la que Barack Obama lanzó en el año 2008. Ya lo veo. Pablo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Pablo Pardo, el corresponsal del Mundo de Madrid desde Chicago, donde está cubriendo la Convención Demócrata. Son las 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, en este momento estamos a minutos de conocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y ya todos los tweets están indicándonos hacia dónde va, porque evidentemente es una decisión que todos conocemos antes de que ocurra. Por lo menos el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acaba de publicar hace 26 minutos que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, requerido para auditar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, pues carece de falta de independencia e imparcialidad.
Además, el gobierno ejerce una injerencia indebida sobre las decisiones de este tribunal a través de mensajes directos a magistrados y magistradas y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. También menciona que en el 2022 la Asamblea Nacional modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales para ser controlado por la misma Asamblea. Dice que la actual presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de su sala electoral, Carislia Beatriz Rodríguez, es militante del partido del gobierno y ha ejercido cargos de poder. El actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, también dice ha sido diputado de la Asamblea Nacional representando al partido de gobierno. Esto está saliendo también allí, justamente escrito por Patricia Tapatá Valdés, miembro de la misión del Consejo de Derechos Humanos, de la misión de observación, determinación de los hechos sobre Venezuela. Estamos esperando que en este momento, en cualquier momento empieza la transmisión de la señal del canal supuestamente de los venezolanos, que va a anunciar la decisión que ya todos sabemos que va a ocurrir, pero que no debe impedir que sigamos adelante con fe y poco a poco viviendo este proceso que pueda tener, pues, si Dios quiere, en enero un final feliz. Esperemos. Mira tú, hemos coincidido una vez más. Gracias, Flor Alicia. El reloj indica 10:36. La lección aprendida. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Este señor se las sabe todas. Tiene la lección más que aprendida. Ahí está nuestro queridísimo Oscar Emilio León, conocido como el sonero del mundo, Oscar de León. Queridísimo Oscar, buenos días. ¿Cómo estás, hermano querido? Me da un placer oír tu voz y verte a través de estos beneficios que nos dan las redes, de poder tener la tranquilidad de comunicarnos en cualquier momento. Mira, ¿te acuerdas de esto? Sé que has tenido en tu vida la mar de aventura. Sé que has mentido 1000 veces jurándome amor. ¿Te acuerdas de eso? Por supuesto, me pusiste roja a recordar ese primer baile, A otros que a ti te quisieron así como yo. ¿Te acuerdas de eso, hermano querido? Uy, si no te digo, pues aquí está Flor Alicia ya emocionada. Ya emocionadísima. Mil gracias por ese detallazo. El gran juguete. Oye, Oscar, sin el Sabroso Salsa Show celebrando 52 años. Estos 52 años comienzan, los estás contando desde la cervecería La Distinción. Cuéntame. Desde 1972, 15 de marzo. En adelante. ¿Y qué pasó el 15? 15 de marzo precisamente arrancamos ahí en La Distinción. École, cuá. 15 de marzo. Sí, señor. Ahí arrancó La Dimensión. Cuando La Dimensión era un sexteto. Sí, éramos 6 nada más. Después se agregó Vladimir, que en principio era él, el cantante, ¿no? Pero en vista de que él tenía mucho trabajo, ¿te acuerdas que estaba la Cuadra del Oso y todas esas cosas, que habían muchas discotecas? Entonces él tenía una cartera de trabajo muy importante y no se le podía ofrecer, pues, comodidad económica, porque estábamos empezando. Pero sí, el siguiente año en febrero, los carnavales nos contrataron ya de una vez, porque se estaba sonando muchísimo. Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar, de Maracaibo, y nos llevaron a los carnavales de Maracaibo. Ahí donde entra Vladimir, en el 73. ¿Qué han sido estos 52 años, Oscar? No, fructífero, divino. He tenido la gloria de ser lo que soy, por que la vida me ha permitido, pues, expresarme, exteriorizar todas mis cosas que tengo dentro. Todavía siguen dentro ese espíritu. Con esto te quiero decir que han pasado 52 años, pero me siento como si estoy comenzando, hermano. Yo doy fe de eso. Yo que he podido estar cerca de tu carrera desde hace ya, tanto tiempo, doy fe de eso. El otro día, cuando cumpliste 81, me dijeron, chico, ¿y hasta cuándo va a estar Oscar en esto? Yo le dije, él se cae en el escenario, Dije yo, pero te lo voy a preguntar a ti, porque la persona que me hizo la pregunta me dijo, pero pregúntale, ¿hasta cuándo, Oscar, vas a estar?
No, eso lo decía el público. Yo me cuido a plenitud para tener energía, estar por lo menos ir en contra del tiempo en el aspecto de la vejez, ¿verdad? Porque si uno no hace ejercicio, no se alimenta bien, si vive una vida sedentaria, se va rápido. Me caigo al caballo, pues. Pero como me gusta tanto lo que hago y el público me responde, pues me cuido para seguir en esto hasta que Dios lo permita, pues. El público va a estar contigo hasta siempre, eso no lo dudes. Yo no me atrevería a decir, no, chicos, el público se va a cansar de ti. ¿Cómo se va a cansar? ¿Qué vas a...? No, bueno, lo que pasa también, Miguelito, es que yo siempre estoy tratando de inventar algo para mi tarima, para que la gente lo disfrute. Utilizo mucho a los músicos para que también desarrollen, expresen su talento. Yo no soy mezquino ni envidioso, hermano, en ese aspecto, ¿no? Yo siempre, a todos les doy cabida. ¿Tienes talento? Exprésalo ahí. Y para celebrar esos 52 años, ¿qué tienes para este próximo espectáculo allí en el James L. Knight Center? No, lo de siempre. Tengo 400 y tantos temas montados que la gente abre la boquita. La gente abre su boquita, tal número, y si estoy interpretando otro, pues le damos inmediatamente su tema. Y eso causa un efecto muy positivo en la gente, porque dice, pero ¿cómo lo hacen? Exactamente. No hay secreto, porque nosotros, lo importante aquí es que mi orquesta es longeva, la de Venezuela, y eso me permite que ellos tengan casi todo el repertorio en la memoria y puedo cambiar un tema a otro inmediatamente en el acto. Los 400 temas están montados, entonces. Sí, es que yo me preocupo mucho por ensayar. Y si mi orquesta está allá, yo estoy siempre monitoreando. Ensayen, tal día, ensayen tal tema, repasen tal tema, así. Mañana estamos en el concierto, yo te digo, siéntate ahí. Suena, siéntate ahí. Ahí está, inmediatamente, eso está ahí. Hay muchos temas de otros artistas que yo sé que la gente al escucharlo va a causar un revuelo en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, porque no creen que uno pueda tener, por lo menos, solitaria camina la viquina. ¡Upa! De Rubén Fuentes. Todo eso tengo montado y temas, por lo menos, de el Willy Colón, que tiene un tema que bueno, tiene muchos éxitos, pero el idilio ese es una bomba de tiempo para la gente, ¿no? Cuando uno lo interpreta, la gente se exalta y el alborozo no se hace esperar. Qué bien, qué bien. Bueno, ahí vamos a estar. Invita a nuestros oyentes, Oscar, por favor. Bueno, amigos, la invitación es para que nos acompañen el 14 de septiembre allá en el James Knight Center. Ahí estaremos con todo mi repertorio, mi energía, mis ganas de darle todo lo que ustedes pidan. Eso se llama petición. Y le vamos a complacer con mucho cariño en el acto. Tú sabes que tengo una modalidad también. Ajá. No sé si tengo tiempo de hablar. No, sí, cuéntame. En la prueba de sonido, yo hago un show también. Ajá. Hago un show. Yo creo que soy el único que lo hace. Porque se van agregando personas, y es como que si tuviera el propio show. Entonces, pongo de manifiesto lo que hago en la tarima en el propio show, que es complacer a la gente. Qué bien, qué bien. Sí, no, chévere, sabroso. Sí, yo he sido testigo de verdad de esa rapidez única que tiene la orquesta de Oscar para satisfacer a la gente. Oscar hace así, por ejemplo, y de inmediato suena Llorarás. Eso es increíble, pero... Exactamente. Sí, exacto. O sea, no hay una preparación para cada tema. Simplemente los muchachos están pendientes de lo que yo hablo y eso es una señal, o le hago una señal con las manos. Sí. Mientras estoy cantando otro tema, le hago la señal del tema que quiero a continuación. Ya. O veo en la gente, le leo los labios y entonces manifiesto lo que ella quiere decir o él quiere decir. Los muchachos escuchan y tan marco, a veces ni marco, sino simplemente vamos a tierra, que llamamos tierra, vamos con el tiempo número 1 del compás. El downbeat.
Qué bien. Bueno, está preparado porque voy a estar allí. Vete preparando sin rencor. Mi bajo y yo, porque yo soy del tiempo viejo. Bueno, está bien. Siéntate ahí, en fin, todo eso. No, está bien, ¿cómo no? En el cachumbambe y la mazucamba que los venezolanos se la han tomado para sí. Sí, Oíste, señor. La mazucamba, señor, es un bailador que no tenga amor. Ya tú sabes que ahí vamos a estar disfrutando. Sí, qué señor. bien. No me da tiempo. Voy a ver si puedo montar el juguete para dedicártelo. Bueno, Flor Alicia va a estar de pláceme después. No lo tengo montado, pero yo vamos Uy, está bien. Tan bello. Gracias. Yo creo que tengo un arreglo por ahí, pero no tiene para trompetas, sino para violines. Bueno, ahí se resuelve. Ahí se resuelve. Mil gracias, Oscar, por acompañarnos. Gracias. Estaremos contigo allí el 14 de septiembre en el James Knight Center, aquí en Miami, celebrando 52 años de Oscar de León. Y ya son las 10:47. Una pequeña pausa y ya regresamos. FM. Esta noche a las 9, con Gladys Rodríguez por TVV Network. Gladys analizará el discurso de Edmundo González, de María Corina Machado y de Nicolás Maduro, la reacción internacional, el peritaje electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué se espera en Venezuela esta noche a las 9? Y recuerda que todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, en vivo, La Última con Carla Angola. Y todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, por la mañana, con Carlos Acosta, en vivo, en TVV Network. 10:50. Y ese joven, Nacho, está cumpliendo hoy 41 años. Nació el 22 de agosto de 1983. 40 años más joven que Oscar de León. Que no leí a Chere Ramos cuando estaba conversando con Oscar de León, pero dijo, Oscar es nuestro Jagger, nuestro Mick Jagger. Pero ahí está Nacho, de los tiempos de Chino y Nacho, con Niña Bonita. Ya son las 10:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, como sabemos, el Tribunal Supremo de Justicia invitó al cuerpo diplomático a una rueda de prensa que iban a dar, un encuentro que iban a tener con ellos a las 10 de la mañana. Todavía no se tiene información sobre eso, no hay ninguna plataforma de las que seguimos que esté transmitiendo en vivo esa señal. Lo que sabemos es lo que dijo ayer la plataforma unitaria, Edmundo González y la propia Machado, con un comunicado donde decían, anticipándose, que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. De hacerlo, estaría violando el principio de separación de los poderes públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Además, estaría invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas. Por otra parte, también sabemos que María Corina puso un tuit bastante claro donde dijo al CNE, dirigiéndose al CNE en texto escrito, échenle bola, TSJ, : échenle bola. Y Diosdado Cabello, por su parte, ha informado también en el día de hoy que los opositores que no reconozcan al Tribunal Supremo de Justicia y las demás instituciones del Estado no podrán postular candidatos para las elecciones regionales previstas a realizarse en el año 2025. Yo lo que me pregunto, César, es ¿cómo puede hablar alguien de elecciones en el año 2025 con tanta liviandad, cuando estas elecciones que se hicieron siguiendo los procedimientos correctos, cuando la gente votó, cuando la gente recogió su acta, recogió su voto, protegió su acta, ¿quién va a confiar en unas elecciones? Si es que además al final el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala electoral, se apropió de las funciones del Consejo Nacional Electoral, pasó por encima de todos los rectores y quitó pues prácticamente la labor que tendría que haber hecho los rectores, haber anunciado un ganador. Como dijo Enrique Márquez con esa fina ironía zuliana, a Elvis Amoroso lo hackearon. Él está hackeado, está desaparecido. Totalmente. Sí. Ahora, lo que me llama la atención de la declaración de Cabello es que él presume que todo va a seguir igual en el 2025. Que él va a seguir allí mandando y
vociferando desde su programa y que todas no se terminan de dar cuenta del sacudón irreversible que ha tenido el país antes del 28 de julio, pero sobre todo después del 28 de julio. Pero algo que es bien importante y que recuerda esta imagen del rey desnudo es que todos han quedado desnudos. El pequeño velo que quedaba de pensar que se podía actuar de forma democrática ha caído con un ruido estruendoso, porque es evidente ya para todo el mundo que todas las instituciones del Estado están cooptadas por Maduro y sus secuaces. También es evidente que lo que se decida dentro de estas líneas del poder, dentro de esta cadena de mando, es lo que ocurre en el poder electoral, es lo que ocurre en el Tribunal Supremo de Justicia, en los juzgados, en absolutamente todo. Esto que nos dijo Enrique Márquez hoy, de que se estaba haciendo un juicio sin llamar a testigos, ni tampoco a expertos de las partes, esto senta un precedente terrible, porque lo que es esa forma de hacer un juicio, eso no es un juicio. Exactamente. Están desnudos, dijiste, y lo que ha quedado a la vista es horrible. Es horrible. Gracias, Flor Alicia. 10:55. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.